El viento cortaba como una cuchilla afilada los agujeros del refugio destrozado, y la mujer se aferraba a la tela inútil contra el pecho mientras caminaba por el camino de tierra helada. Sus dedos, morados y temblorosos, apretaban con fuerza la pequeña mano de su hijo, que arrastraba los pies a su lado, gimiendo suavemente de frío y agotamiento. El pesado cielo invernal derramaba una fina llovizna que se filtraba a través de la tela rasgada como si ni siquiera existiera. Había recibido ese refugio de su empleador horas antes, con una sonrisa condescendiente que decía claramente: agradece lo que recibes. Ahora, acurrucada bajo ese trapo que exponía más de lo que protegía, sentía el peso de la humillación silenciosa, la vergüenza de necesitar tanto que incluso lo inútil parecía un regalo. El niño gemía por comida, y ella no tenía nada que ofrecer salvo promesas vacías murmuradas con los dientes apretados. La injusticia de ese momento no solo residía en el frío que la invadía, sino en la terrible certeza de que a nadie le importaba. Historias como esta ocurren en silencio, escondidas en los rincones olvidados del mundo, donde nadie mira ni pregunta. Comparto estos relatos porque creo que todo dolor merece ser presenciado, que cada vida importa, incluso aquellas que la sociedad decide ignorar. Si me estás escuchando ahora, desde donde estés, te pido que te suscribas al canal y dejes un comentario sobre desde dónde me estás viendo. Esto me ayuda mucho a seguir compartiendo historias reales, vidas invisibles, injusticias que necesitan ser recordadas. Cada suscripción es una forma de decir que estas personas existen, que sus luchas tienen valor, que no están solas en el olvido. Agradezco de corazón a cada uno que elige quedarse y escuchar hasta el final. Ahora déjame contarte cómo empezó todo para Elena y cómo un simple refugio con goteras guardaba en su interior un secreto que lo cambiaría todo. El campo circundante se extendía interminable, cubierto de hierba seca y árboles retorcidos que se mecían violentamente bajo las fuertes ráfagas de viento. No había casas cerca, ni humo saliendo de las chimeneas que indicara vida, calor o compasión humana. El mundo parecía haberse reducido a ese interminable camino de tierra, lleno de piedras sueltas y charcos de barro que empapaban aún más sus pies descalzos. La protagonista caminaba en silencio, rumiando la rabia que no podía expresar, tragándose las lágrimas que ardían tras sus ojos, secas de tanto sufrimiento. Su nombre era Elena, pero hacía tanto tiempo que nadie lo pronunciaba con respeto que casi había olvidado cómo sonaba. Para la aislada comunidad rural donde vivía, ella era solo la pobre criada, la madre soltera sin familia, la sombra silenciosa que limpiaba pisos de madera crujientes y aceptaba migajas como pago. Nadie le preguntaba de dónde venía ni a dónde iba. A nadie le importó, y ella había aprendido a no esperar más que eso. El niño tropezó con una piedra y cayó de rodillas, soltando un grito agudo que resonó en el vacío helado. Elena se agachó rápidamente acercándolo, envolviéndolo en su abrigo roto en un intento desesperado por calentarlo, sabiendo que era inútil. Las delgadas rodillas del niño sangraban levemente, y ella limpió la suciedad con la manga mojada, mientras él sollozaba contra su hombro. Solo tenía 4 años, pero sus ojos oscuros ya reflejaban el anhelo ancestral de quien ha conocido la privación desde su nacimiento. Elena besó su frente fría y susurró palabras que ni ella misma creía. «Todo estará bien, mi amor, pronto encontraremos refugio». Pero la verdad le pesaba como plomo en el pecho. No tenía a dónde ir. La habían despedido del trabajo esa misma tarde, sin previo aviso, sin explicación, solo con un gesto frío de su jefe indicándole la puerta. El refugio destartalado era todo lo que quedaba de esa vida. Un regalo cruel disfrazado de bondad. La humillación final, antes de ser arrojada a la intemperie.
Elena sostuvo la tela entre sus dedos y sintió el peso simbólico de ese objeto. No era solo un refugio inadecuado, era la prueba material de cuánto valía a los ojos de su empleadora. Menos que nada, menos que un trapo viejo guardado en el fondo de un baúl polvoriento. La mujer que se lo había dado sonrió al decir que le estaba haciendo un favor, que mucha gente ni siquiera recibiría eso. Elena se mordió la lengua, bajó la cabeza y murmuró un gracias que casi la atragantó. Sabía que cualquier palabra incorrecta, cualquier gesto de ingratitud costaría caro. Siempre lo hacía. Ahora, sola en el camino helado, sintió que la ira crecía como un fuego contenido, pero no podía dejar que explotara. Tenía un hijo que proteger, y la supervivencia exigía silencio. Meses atrás, Elena aún tenía una rutina predecible, por miserable que fuera. Se despertaba antes del amanecer, encendía la pequeña estufa de leña en la choza donde vivía. Preparaba unas gachas ligeras para el niño y caminaba hasta la granja de su patrón. El paseo le tomaba casi una hora, cruzando campos cubiertos de rocío y puentes de madera podrida sobre arroyos oscuros. Llegaba con los pies mojados y fríos, pero no se quejaba. Entraba por la puerta trasera, como era de esperar, y comenzaba a limpiar los viejos pisos de madera, barriendo el polvo acumulado, lavando la ropa en la palangana de metal, mientras sus manos se agrietaban de tanto fregar. Su patrona, doña Carmela, era una mujer robusta de mirada dura, viuda de un granjero que le había dejado suficientes tierras y ganado para mantenerla con relativa comodidad. Trataba a Elena como un mueble, útil pero reemplazable. Doña Carmela nunca pagaba en efectivo. Ofrecía sobras de comida, pedazos de pan duro, a veces una papa marchita o un puñado de frijoles. Elena lo aceptaba todo con forzada gratitud. Lo guardaba en los pliegues de su desgastado delantal y se lo llevaba a casa, donde lo compartía con su hijo en pequeñas porciones que nunca lo satisfacían. El niño, Mateo, era demasiado callado para su edad. No corría, no jugaba como los demás niños. Se sentaba en el suelo de tierra compactada de la choza y dibujaba con palitos mientras esperaba el regreso de su madre. Cuando Elena llegaba, levantaba los ojos oscuros y sonreía, y esa frágil sonrisa era lo único que la impulsaba a seguir adelante. Trabajaba para él, aceptaba la humillación por él, se tragaba el silencio y el desprecio por él, porque Mateo era todo lo que tenía en este mundo cruel e indiferente. La vulnerabilidad de Elena no provenía solo de la pobreza, provenía de una historia enterrada que rara vez revisaba. Fue criada por una tía lejana, tras la muerte prematura de sus padres, en circunstancias que nadie explicó adecuadamente. Creció escuchando que era una carga, que comía el pan de quienes trabajaban, que debía estar agradecida por tener un techo sobre su cabeza. A los 16 años, se escapó con un hombre que le prometió el mundo y desapareció a la primera señal de problemas, dejándola embarazada y sola. Desde entonces, Elena cargó no solo con la responsabilidad material de sobrevivir, sino con el peso emocional de creer que no merecía más que migajas. Su mayor miedo no era el hambre, sino la idea de que Mateo creciera creyendo que valía tan poco como ella. Por eso ocultó su propio dolor, por eso fingió fuerza, por eso siguió caminando incluso cuando su cuerpo gritaba por descanso. Doña Carmela sabía exactamente cómo explotar esta debilidad, percibía la silenciosa desesperación de Elena y la usaba como herramienta de control. Cuando la comida ofrecida era insuficiente, decía que Elena debía esforzarse más para merecerla. Cuando Elena llegaba tarde porque Mateo estaba enfermo, amenazaba con reemplazarla. Y Elena bajaba la cabeza, se disculpaba y aceptaba condiciones cada vez peores porque no veía otra alternativa. La comunidad rural circundante era pequeña, cerrada.
gobernada por jerarquías antiguas y silenciosas. Quienes poseían tierras tenían poder, quienes no, servían. No había lugar para quejas, ni autoridades accesibles, ni sindicatos ni leyes que protegieran a las trabajadoras domésticas explotadas en granjas aisladas. El mundo de Helena estaba regido por un sistema de justicia informal, donde doña Carmela era juez, jurado y verdugo. Y Helena, solo una sombra obediente que limpiaba el desastre de los demás mientras acumulaba el suyo. Pero algo cambió aquella gris tarde de invierno. Doña Carmela llamó a Helena a la sala principal, donde rara vez se le permitía entrar. La señora estaba sentada en una silla de madera maciza, envuelta en un grueso chal de lana, mientras el fuego crepitaba en la chimenea. Miró a Helena con una mezcla de aburrimiento y desdén, y dijo que ya no necesitaba sus servicios. Así, sin más, sin explicaciones, sin avisos, sin pago final. Helena se quedó paralizada, intentando procesar las palabras. Preguntó con voz temblorosa si había hecho algo mal. Doña Carmela suspiró, como cansada de explicar lo obvio, y respondió que no, que simplemente ya no quería una criada. Entonces, casi como si recordara un detalle insignificante, cogió un abrigo viejo colgado en un gancho oxidado y se lo ofreció a Helena. Dijo que podía llevárselo, que era un regalo de despedida. Helena tomó la tela desgastada, murmuró un gracias automático y salió por la puerta trasera, apretando el abrigo contra su pecho, mientras las lágrimas finalmente caían sin control. Helena caminaba por el camino de tierra con el abrigo colgado del brazo, sintiendo el peso de su despedida como una piedra en el estómago. El cielo estaba cargado de nubes oscuras que anunciaban tormenta y el viento frío le azotaba el rostro con creciente violencia. Mateo esperaba en la cabaña, solo, probablemente hambriento, sin duda con frío. Apretó el paso, pero sus piernas débiles, desgastadas por meses de mala alimentación, no obedecían como debían. La humillación la quemaba por dentro, mezclada con puro miedo. Sin trabajo no habría comida. Sin comida, Mateo se marchitaría ante sus ojos. Y el abrigo que llevaba, ese trapo inútil presentado como regalo de generosidad, era prueba tangible de su valor. Doña Carmela no solo la despidió, lo tiró como basura, pero con una sonrisa hipócrita que transformó la crueldad en un favor. Helena se tragó las lágrimas y siguió caminando, pisoteando el barro helado. Al llegar a la miserable choza que llamaba hogar, encontró a Mateo acurrucado en un rincón, temblando bajo una manta fina y agujereada. El niño levantó la vista al entrar e intentó sonreír, pero sus labios morados de frío apenas se movieron. Helena sintió que se le rompía el corazón. Dejó caer la manta sobre la mesa de madera torcida y corrió hacia su hijo, acercándolo a ella, frotando sus delgados brazos en un intento desesperado por calentarlo. Él murmuró que tenía hambre y ella prometió que haría algo pronto. Pero no había suficiente leña para encender la estufa, no había comida guardada, solo vacío y desesperación. Volvió a coger la manta, la desdobló por completo por primera vez y examinó la tela a la tenue luz que entraba por la ventana sin ventanas. Fue entonces cuando se dio cuenta de la magnitud de la humillación. No eran solo unos pequeños agujeros. La manta estaba completamente agujereada, con grandes desgarros a los lados, costuras deshechas y un forro expuesto y podrido. Helena se sentó en el suelo de tierra compacta, aferrando el refugio con sus manos temblorosas, y finalmente dejó que la ira aflorara. ¿Cómo podía alguien ser tan cruel? ¿Cómo podía alguien mirar a una madre desesperada, una mujer que había trabajado incansablemente, y ofrecerle algo tan inútil como si fuera un regalo valioso? El gesto no solo era insensible, era calculado, era un mensaje claro: no mereces nada mejor.
Deberías aceptar incluso la basura con gratitud. Elena apretó la tela entre sus dedos hasta que sus nudillos se pusieron blancos, mordiéndose el labio inferior con fuerza para no gritar. Mateo la observó en silencio, con los ojos abiertos y asustados, sin entender qué estaba sucediendo. Forzó una sonrisa rota y dijo que todo estaba bien, que mamá solo estaba cansada, pero nada estaba bien. Todo se derrumbaba a su alrededor y no sabía cómo detenerlo. La noche cayó rápidamente, trayendo consigo un frío aún más intenso. Elena envolvió a Mateo en cada retazo de tela que pudo encontrar, incluyendo el refugio roto, y se acostó a su lado en el delgado colchón tirado directamente en el suelo. El viento aullaba por las grietas de la cabaña, apagando la vela que había encendido. En la oscuridad absoluta, escuchó a su hijo sollozar suavemente, diciendo que tenía demasiado frío, que no podía dormir. Lo atrajo hacia sí, cubriéndolo con su propio cuerpo en un inútil intento de protegerlo. Sintió el refugio roto encima de ambos, inútil, burlándose de su impotencia. La tela no bloqueaba nada, el viento pasaba libremente, helando su piel, penetrando sus huesos. Elena cerró los ojos con fuerza y rezó, no a Dios, porque hacía tiempo que había dejado de creer que a alguien en el cielo le importara, sino a cualquier fuerza en el universo que pudiera escucharla. Solo pidió que Mateo sobreviviera a la noche. Cuando por fin amaneció, pálida y sin calor, Elena despertó entumecida por el frío y el cansancio. Mateo seguía dormido, respirando con dificultad, con la piel demasiado pálida. Lo observó durante largos minutos, luchando contra el pánico que amenazaba con paralizarla. Necesitaba actuar, necesitaba encontrar comida, trabajo, algo que los mantuviera con vida. Se levantó con esfuerzo, con las articulaciones doloridas, y recogió el abrigo que había caído al suelo durante la noche. Lo examinó de nuevo, a la tenue luz de la mañana, buscando alguna manera de repararlo, de que fuera mínimamente útil. Fue entonces cuando notó algo extraño. El forro interior estaba parcialmente roto, pero algo estaba atascado allí, algo que no era solo tela. Elena frunció el ceño y tiró suavemente. Un pequeño objeto metálico cayó en su mano. Era una llave vieja, unida a una pieza rectangular de metal con algo grabado. Elena limpió el polvo del metal y lo acercó a la ventana para leerlo mejor. Las letras estaban desgastadas por el tiempo, pero aún legibles. Una dirección: Olive Street, número 12. Su corazón se aceleró. Esa dirección estaba en las afueras de la comunidad, en una zona que conocía vagamente, donde había edificios viejos y abandonados. ¿Por qué había una llave escondida en el techo del refugio? ¿Por qué había una dirección grabada en él? Elena dio vueltas al metal en sus manos, buscando más información, pero no había nada más allá de esas simples palabras. El descubrimiento despertó en ella una confusa mezcla de miedo y curiosidad. Una parte de ella quería tirarlo todo, olvidar, seguir buscando trabajo de la manera convencional. Pero otra parte, la parte desesperada que no veía salida, susurró que esto era una señal, una pista, tal vez la única oportunidad que tendría. Volvió a sentarse en el suelo, apretando la llave contra el pecho, e intentó procesar su significado. Doña Carmela le había dado ese refugio como si fuera un trapo olvidado en un viejo armario. Pero si había una llave escondida allí, significaba que alguien la había puesto allí intencionadamente, que ese refugio tenía una historia. ¿Quién pudo haberlo hecho? ¿Por qué? ¿Y qué encontrarías si seguías la dirección grabada? Elena miró a Mateo, aún dormido, vulnerable y dependiente de ella para todo. Sabía que no podía arriesgarse a llevarlo de viaje sin saber qué encontraría, pero también sabía que no podían seguir así, congelados y hambrientos en una cabaña miserable. La llave representaba misterio, peligro, incertidumbre,
pero también representaba posibilidad. Y en ese momento, la posibilidad era todo lo que tenía. Metió la llave en el profundo bolsillo de su falda rota y decidió que en cuanto Mateo despertara y comiera algo, seguiría la dirección. No tenía nada que perder, aparte de la vida que ya estaba perdiendo de todos modos. Logró intercambiar un trozo de tela con una vecina lejana por 2 huevos pequeños que coció en agua sobre ramas secas. Se los dio a Mateo, ignorando el hambre que le roía el estómago, como una rata hambrienta. El niño comió despacio, saboreando cada trocito, y Elena sintió que las lágrimas le quemaban en los ojos. Tras asegurarse de que estuviera mínimamente alimentado, lo envolvió en toda la ropa que tenía y lo dejó al cuidado de la misma vecina, una mujer mayor y silenciosa que asintió sin hacer preguntas. Elena continuó entonces por el polvoriento camino hacia la dirección grabada en la llave, cargando el refugio destrozado sobre sus hombros, no para protegerse, sino como un recordatorio físico de la injusticia que la había empujado hacia adelante. Cada paso era pesado, cada respiración le dolía en el pecho, pero siguió caminando, porque la humillación que había sufrido no podía ser en vano, porque el inútil refugio que había recibido ahora albergaba una promesa secreta, porque creía contra toda lógica que algo importante le aguardaba al final de ese viaje. La caminata hasta Olive Street le llevó casi 2 horas, atravesando campos vacíos y senderos estrechos entre árboles retorcidos. El frío seguía siendo intenso, arañándole la piel expuesta, y Elena se aferró a su abrigo roto, más por reflejo que por practicidad. Finalmente, llegó a la zona descrita en la dirección. Era un rincón olvidado de la comunidad, donde viejos edificios se desmoronaban silenciosamente. Casas de madera con ventanas rotas, graneros desmoronados, paredes de piedra cubiertas de musgo. Buscó el número 12 y encontró un edificio más grande que los demás. Una casa de 2 pisos con el techo parcialmente derrumbado y una puerta cerrada con cadenas oxidadas. Elena sacó la llave del bolsillo. Sus manos temblaban no solo de frío, sino de algo más profundo. Miedo, anticipación, la extraña sensación de estar a punto de descubrir algo que lo cambiaría todo. Introdujo la llave en la vieja cerradura. Sintió la resistencia del metal oxidado, la forzó con cuidado hasta oír un suave clic. La puerta se abrió lentamente, con un fuerte crujido, revelando la polvorienta oscuridad del interior. Elena respiró profundamente y entró, sin saber que ese momento marcaría el punto de inflexión absoluto en su vida destrozada. El interior de la casa apestaba a moho, madera podrida y abandono. Elena entró lentamente. Sus ojos tardaron en adaptarse a la densa penumbra. Rayos de luz, tenue, se filtraban por las grietas del techo dañado, iluminando partículas de polvo que danzaban en el aire quieto. El suelo de madera crujía bajo sus pies descalzos, amenazando con derrumbarse en cualquier momento. Muebles cubiertos con sábanas grises ocupaban rincones indefinidos de la sala principal, como fantasmas silenciosos de una vida que ya no existía. Elena sintió un escalofrío recorrerle la espalda, pero no era solo miedo al lugar abandonado. Era algo más profundo, una extraña sensación de familiaridad, como si ese espacio vacío la hubiera estado esperando durante mucho tiempo. Apretó la llave con más fuerza y dio un paso adelante, tratando de entender por qué esa dirección estaba oculta en el destartalado refugio que había recibido de las crueles manos de doña Carmela. Cada paso resonaba en el pesado silencio, resonando contra las paredes desconchadas y las ventanas rotas. La sala principal era espaciosa, con una chimenea de piedra cubierta de cenizas antiguas y una gran mesa inclinada hacia un lado. Elena caminaba lentamente, observando cada detalle, intentando reconstruir mentalmente quién había vivido allí.
En las paredes, marcas oscuras indicaban dónde habían colgado cuadros antes de ser retirados o robados. Estantes vacíos acumulaban gruesas telarañas. Un reloj de pared, parado durante décadas, marcaba para siempre las 3:15. Todo allí respiraba olvido, como si el tiempo se hubiera congelado en el momento en que se fueron los últimos habitantes. Elena sintió el peso de esa soledad, reconociendo en ella su propia historia de abandono. Subió la escalera de madera que conducía al segundo piso, probando cada escalón antes de apoyar todo su peso en él, escuchando los prolongados gemidos de la vieja estructura. Arriba encontró 3 pequeñas habitaciones y un estrecho pasillo, todo vacío, todo cubierto por la misma gruesa capa de polvo y olvido. En la tercera habitación, más pequeña y oscura que las demás, Elena notó algo diferente. Una caja de madera descansaba en el alféizar de la única ventana, como si alguien la hubiera colocado allí a propósito, esperando a ser encontrada. El corazón de Elena se aceleró. Se acercó lentamente, extendiendo su mano temblorosa, y tocó la superficie lisa de la caja. No estaba polvorienta, como todo lo que la rodeaba. Alguien había estado allí recientemente, o la caja había estado protegida de alguna manera. Elena la recogió con cuidado, sintiendo su considerable peso, y la llevó hasta la tenue luz que entraba por la ventana rota. Era una caja sencilla, sin cerradura, solo una tapa que cerraba herméticamente. Respiró hondo, sintiendo que estaba a punto de cruzar una frontera invisible, y la abrió. Dentro, encontró una pila de papeles amarillentos, una fotografía desgastada y un sobre sellado con lacre rojo agrietado. Sus manos temblaban tanto que casi dejó caer todo al suelo polvoriento. Primero tomó la fotografía. Mostraba a una joven parada frente a esa misma casa, pero décadas atrás, cuando aún era hermosa y estaba bien cuidada. La mujer sonreía discretamente, con una mano apoyada en una cerca de madera pintada de blanco. Elena acercó la foto a sus ojos, estudiando los rasgos de ese rostro desconocido, buscando algo que explicara la conexión. Había algo familiar en esos ojos oscuros, en esa postura ligeramente encorvada, como si llevara un peso invisible sobre los hombros. Le dio la vuelta a la foto y encontró algo escrito a mano en el reverso, con tinta descolorida. Rosa Primavera del 19. El nombre no le decía nada a Elena, pero la fecha confirmaba que era muy antigua. Guardó la foto con cuidado y recogió los papeles. Eran documentos legales, escrituras de propiedad, cartas formales selladas con desgastados sellos oficiales. Elena no entendía del todo el enrevesado lenguaje legal, pero logró captar lo esencial. Esa casa y el terreno circundante pertenecían legalmente a alguien llamada Rosa Méndez y habían sido objeto de litigio judicial décadas atrás. Elena se sentó en el suelo polvoriento, con las piernas finalmente aflojadas bajo el peso del descubrimiento y el cansancio acumulado. Él esparció los documentos, intentando reconstruir el rompecabezas fragmentado de aquella historia enterrada. Había cartas mecanografiadas de abogados, avisos de desalojo, recursos denegados por jueces ya fallecidos. La historia que emergía de los papeles amarillentos era de injusticia, expulsión forzosa y robo disfrazado de legalidad. Rosa Méndez había sido desalojada de aquella casa por deudas cuestionables, por la presión de poderosos de la comunidad, por un sistema que protegía a los ricos y aplastaba a los pobres. Elena sintió un nudo en la garganta. Aquella historia no era solo de Rosa. Era la misma historia repetida sin cesar, en distintas épocas, con distintos nombres, pero siempre con la misma estructura cruel. Los fuertes pisoteando a los débiles, los ricos robando a los pobres, los poderosos destruyendo a los vulnerables, y de menos
alguna manera, aquel refugio ruinoso que le había dado doña Carmela guardaba la clave de aquel pasado oculto. Elena recogió el sobre sellado, el último objeto de la caja. El sello rojo que lo sellaba estaba roto, pero intacto, lo que indicaba que nadie lo había abierto desde que se cerró. Sus manos temblaban violentamente, no de frío, sino de anticipación mezclada con miedo. Rompió el sello con cuidado y sacó una carta doblada, escrita a mano con una letra temblorosa e irregular, como la de alguien muy anciano o muy enfermo. Empezó a leer despacio, moviendo los labios en silencio, absorbiendo cada palabra con creciente asombro. La carta estaba dirigida a quien encuentre esta casa y contaba la historia completa de Rosa Méndez. Era un testimonio final, una confesión póstuma, un intento desesperado por registrar la verdad antes de que fuera completamente borrada. Rosa había escrito esa carta sabiendo que se moría, sabiendo que nunca obtendría justicia en vida, pero con la esperanza de que algún día, de alguna manera, alguien conociera su historia y comprendiera lo que le habían robado. La carta revelaba que Rosa había sido empleada doméstica en la finca de la familia Carmela durante años, al igual que Elena. Había trabajado en silencio, aceptado migajas, soportado humillaciones, pero a diferencia de Elena, Rosa había logrado ahorrar lo suficiente para comprar esa pequeña propiedad, un terreno y una casa donde planeaba pasar su vejez con dignidad. La compra fue legítima, documentada, pagada con años de duro trabajo, pero la familia Carmela no podía aceptar que una simple criada poseyera una propiedad tan cerca de sus tierras. Usaron su influencia, sobornaron a las autoridades, inventaron deudas falsas y obligaron a Rosa a abandonarlo todo. Intentó luchar legalmente, pero carecía de los recursos para enfrentarse a abogados poderosos. Fue desahuciada, humillada públicamente y terminó muriendo en la extrema pobreza años después, en un asilo de beneficencia. Antes de morir, logró que alguien escondiera esa caja en la casa abandonada junto con la llave, con la esperanza de que algún día la verdad surgiera de las sombras donde había estado enterrada. Elena terminó de leer la carta, con lágrimas corriendo por su rostro cubierto de polvo. Todo cobraba sentido ahora, terrible y claramente. El destartalado refugio que había recibido no era un objeto cualquiera. Era un trozo olvidado del pasado de Rosa, probablemente guardado durante años en el fondo de algún armario de la finca Carmela, junto con la llave que alguien había escondido allí décadas atrás. Doña Carmela, al entregarle ese viejo refugio a Elena, no sabía que también le entregaba pruebas de antiguos crímenes cometidos por su propia familia. La ironía era cruel y perfecta. Elena apretó la carta contra su pecho y sollozó en silencio, no solo por Rosa, sino por ella misma, por Mateo, por todas las mujeres invisibles aplastadas por el mismo sistema brutal que se repetía generación tras generación. Sintió rabia, una profunda tristeza, pero también algo nuevo que comenzaba a florecer en su interior: determinación. Rosa había muerto sin justicia, pero su historia no tenía por qué quedar olvidada. Elena podía hacer algo. Aún no sabía exactamente qué, pero sabía que este descubrimiento lo había cambiado todo. Pasó horas en aquella casa abandonada, leyendo y releyendo los documentos, memorizando cada detalle, absorbiendo la historia de Rosa como si fuera la suya. El sol empezó a ponerse, tiñendo el cielo de naranja a través de las ventanas rotas, y Elena comprendió que necesitaba volver. Mateo la esperaba. No podía dejarlo solo mucho tiempo. Guardó con cuidado todos los documentos en la caja de madera, la escondió bajo unas tablas sueltas del suelo del dormitorio, marcando mentalmente la ubicación exacta.
Esos papeles eran demasiado valiosos como para arriesgarse a perderlos o a que los destruyeran. Bajó las escaleras crujientes, cruzó la habitación fantasmal y salió de la casa cerrando la puerta con llave. Ella guardó la llave en el lugar más seguro que conocía, atada con una fina cuerda alrededor del cuello, escondida bajo su blusa rota. Emprendió el largo camino de regreso por el polvoriento camino, mientras la noche caía rápidamente y el frío volvía a azotar su piel desprotegida. El camino de regreso se le hizo más largo y solitario. Elena caminaba con naturalidad, con la mente en otra parte, procesando todo lo que había descubierto. El camino de tierra se extendía interminable bajo el cielo oscurecido, bordeado de campos vacíos donde el viento hacía bailar la hierba seca en ominosas olas. No había estrellas visibles, solo densas nubes que prometían más frío, tal vez lluvia. Sus pies descalzos sangraban levemente, cortados por piedras afiladas, pero apenas sentía el dolor físico. El dolor emocional era mucho mayor, más profundo, más intenso. Pensó en Rosa recorriendo esos mismos caminos décadas atrás, cargando con la misma humillación, la misma impotencia. Pensó en cuántas otras mujeres habían recorrido caminos similares, invisibles, olvidadas, aplastadas. Y pensó en Mateo, esperándola en una cabaña fría, completamente dependiente de una madre que no tenía nada que ofrecerle más que amor y una lucha desesperada por sobrevivir. Esta cadena de sufrimiento necesitaba romperse. De alguna manera, Elena necesitaba transformar ese descubrimiento en algo que protegiera a su hijo de repetir el mismo ciclo. Cuando por fin llegó a la cabaña de su vecina donde había dejado a Mateo, ya estaba oscuro. La anciana abrió la puerta sin decir palabra, solo señalando el rincón donde el niño dormía envuelto en una manta raída. Elena le dio las gracias con un silencioso asentimiento. Cogió a su hijo dormido en brazos y lo llevó a casa. Mateo era demasiado ligero, sus huesos prominentes denotaban hambre crónica, pero Elena lo abrazó con fuerza, como si llevara el peso del mundo entero. De vuelta en su cabaña, lo acostó sobre el delgado colchón y lo cubrió con todas las telas disponibles, incluyendo el refugio roto que ahora representaba mucho más que una tela inadecuada. Ese refugio era evidencia, era historia, era una conexión con un pasado que exigía reparación. Elena no pudo dormir esa noche. Se sentó en el suelo de tierra compactada, con la espalda contra la pared húmeda, observando la suave respiración de Mateo, planeando mentalmente sus próximos pasos, sabiendo que no podía simplemente volver a su vida anterior como si nada hubiera cambiado. A veces, cuando descubres la verdad sobre injusticias enterradas, ya no puedes fingir ignorancia. Comparto esta historia porque creo que necesitamos presenciar estas verdades ocultas, estas vidas borradas, estos crímenes silenciosos que se repiten cuando nadie presta atención. Si has llegado hasta aquí en esta cuenta, te pido que te suscribas al canal. Tu suscripción me ayuda enormemente a seguir compartiendo historias como esta, narrativas que necesitan ser contadas incluso cuando duele escucharlas. Además, deja un comentario sobre qué harías en la situación de Elena, porque esta no es solo su historia, es la historia de tantas personas invisibles que aún enfrentan sistemas crueles hoy en día sin ningún lugar a donde escapar. Gracias de corazón por escuchar. Ahora, sigamos a Elena mientras decide qué hacer con la verdad que ha descubierto. Los días siguientes fueron aún más difíciles de sobrevivir. Sin trabajo, sin comida garantizada, Elena tuvo que mendigar favores a vecinos lejanos que también tenían muy poco. Intercambiaba trabajo manual por migajas de pan, limpiaba fosas sépticas por unos granos de frijoles, acarreaba agua de pozos lejanos a cambio de las sobras de una sopa aguada.
Mateo se consumía visiblemente, con los ojos hundidos, la piel pálida estirada sobre huesos diminutos. Elena le ocultaba su hambre, dándole todo lo que podía conseguir, pero nunca era suficiente. Por la noche, acostados juntos bajo el refugio con goteras, le contaba historias inventadas de lugares hermosos donde había comida abundante y casas cálidas. Y Mateo escuchaba en silencio, sabiendo que eran solo fantasías, pero agradecido por la distracción momentánea de la verdadera miseria. Elena tocó la llave escondida bajo su blusa y pensó en la casa abandonada, los documentos guardados, la historia de Rosa clamando justicia. Sabía que tenía que hacer algo, pero ¿qué exactamente? No tenía dinero para abogados, ni conexiones con personas empoderosas, ni educación formal que le permitiera argumentar en un tribunal. Las semanas se arrastraban, pesadas como el plomo. El invierno se intensificó, trayendo heladas que cubrían los campos de un blanco cruel y convertían cada mañana en una batalla contra el frío. Elena desarrolló una tos persistente, ardor en el pecho y una fiebre intermitente. Mateo también enfermó, con la nariz goteando constantemente, su pequeño cuerpo sacudido por temblores incontrolables. No tenían dinero para un médico, ni siquiera para medicinas básicas. Elena preparaba infusiones con hierbas que recogía en los campos, intentando recordar lo que su madre, muerta hacía tiempo, le había enseñado sobre remedios naturales, pero nada parecía funcionar de verdad. El miedo a perder a Mateo la perseguía constantemente, robándole el sueño en las pocas horas que conseguía descansar. Observaba la respiración dificultosa de su hijo y sentía el pánico subirle por la garganta como agua hirviendo. No podía perderlo. No podía dejar que muriera de frío y hambre en una miserable choza, otra víctima invisible de un sistema al que no le importaban los débiles. Fue en una de esas noches desesperadas, mientras Mateo tosía con violencia y ella no tenía nada que ofrecerle más que agua helada, que Elena tomó una decisión. No podía seguir así. La casa abandonada que había descubierto, propiedad de Rosa, estaba vacía, olvidada. Nadie iba allí, nadie reclamaba su propiedad. Si ella y Mateo se mudaban a ese lugar, al menos tendrían un techo más sólido, paredes que bloquearan mejor el viento, espacio para intentar reconstruir algo parecido a una vida. ¿Sería allanamiento? Técnicamente sí, pero a Elena ya no le importaban los tecnicismos legales. La ley nunca la había protegido, nunca había impedido que la explotaran, la humillaran, la tiraran como basura. Rosa había sido destruida por una ley manipulada por los poderosos. Elena no le debía lealtad a un sistema que solo servía para aplastar a gente como ella. Decidió que al amanecer tomaría a Mateo y se dirigiría a la casa de Olive Street. Volverían a empezar allí, en el lugar olvidado que guardaba antiguos secretos, y de alguna manera encontrarían la manera de seguir adelante. Al primer rayo de luz tenue que atravesó la ventana sin cristales, Elena se puso de pie con dificultad, con las articulaciones doloridas y el cuerpo pesado por la fiebre y el cansancio. Despertó con suavidad a Mateo. Lo ayudó a ponerse toda la ropa que tenía en capas desiguales y recogió sus pocas pertenencias: 2 mantas rotas, una olla abollada, 3 platos rotos, el refugio agujereado que nunca abandonaría y nada más. Todo cabía en una bolsa de tela que llevaba sobre la espalda encorvada. Tomó la mano de Mateo y abandonaron la miserable choza por última vez, sin mirar atrás, sin sentir nostalgia alguna. Ese lugar solo representaba sufrimiento. El camino hacia Olive Street fue lento y doloroso. Mateo no podía caminar mucho antes de necesitar descansar, así que Elena lo cargaba en brazos temblorosos siempre que podía, sintiendo sus músculos gritar en protesta. Se detuvieron varias veces a descansar junto al camino, sentados sobre piedras heladas, bebiendo agua de arroyos fangosos.
El cielo permanecía gris y pesado, amenazando con nevar en cualquier momento. Cuando finalmente avistaron la casa abandonada emergiendo entre los árboles desnudos, Elena sintió algo parecido a la esperanza por primera vez en mucho tiempo. No era gran cosa, solo un edificio viejo y parcialmente en ruinas, pero era más de lo que habían tenido antes. Era un verdadero refugio, era espacio, era posibilidad. Abrió la puerta con la llave que nunca se quitó del cuello y entraron. Mateo miró a su alrededor con los ojos abiertos, impresionado por el tamaño de la habitación principal en comparación con la diminuta cabaña donde vivían. Elena lo condujo a un rincón relativamente resguardado, extendió las mantas sobre el suelo de madera e improvisó una cama. El niño se acostó de inmediato, demasiado exhausto para hablar. Elena lo cubrió con la manta hecha jirones y le besó la frente afiebrada. Entonces comenzó a explorar la casa con ojo práctico, evaluando qué hacer para que fuera mínimamente habitable. Las ventanas rotas necesitaban parches. El techo con goteras necesitaba una reparación. La chimenea atascada necesitaba una limpieza. Era un trabajo inmenso para una mujer sola, débil de hambre y enferma de frío. Pero Elena no tenía elección. Empezaría mañana. Hoy simplemente descansaré junto a Mateo y daré gracias por haber sobrevivido un día más. Esa primera noche en la casa abandonada, Elena soñó con Rosa. No fue exactamente un sueño, sino una visión borrosa, alimentada por la fiebre y el agotamiento. Vio a una mujer encorvada caminando por el mismo camino que ella, cargando con el mismo peso invisible de humillación e injusticia. La figura se giró y Elena no vio rostro, solo ojos tristes que reflejaban décadas de sufrimiento silencioso. La visión se desvaneció cuando Mateo comenzó a llorar suavemente, pidiendo agua. Elena despertó desorientada, tardando unos segundos en recordar dónde estaba. Se puso de pie tambaleándose, encontró la olla abollada donde había guardado agua del arroyo y le dio de beber a su hijo. Él bebió con avidez y se volvió a dormir enseguida. Elena permaneció despierta el resto de la noche, sentada en el suelo frío, con la espalda contra la pared descascarada, observando las sombras bailar en los rincones oscuros. Pensó en el futuro incierto, en los inmensos desafíos que enfrentaría, pero también en la historia de Rosa que ahora llevaba consigo. De alguna manera, esa casa era más que un simple refugio físico. Ella fue testigo silenciosa de injusticias pasadas, y Elena sintió que tenía la responsabilidad de honrar esa memoria, de transformar ese espacio de dolor en algo diferente. Al amanecer, con una luz grisácea que se filtraba por las ventanas rotas, Elena se obligó a levantarse. Mateo seguía, profundamente dormido, respirando con más regularidad que la noche anterior. Lo arropó y salió a buscar madera, cualquier cosa que pudiera usar para empezar a reparar la casa. Encontró tablas viejas esparcidas por el patio, clavos oxidados, trozos de teja rota que aún podían ser útiles. Trabajó todo el día con las manos ensangrentadas, clavando tablas sobre las ventanas rotas, intentando sellar los huecos por donde entraba el viento. No tenía herramientas adecuadas, solo piedras que usaba como martillos, pero hizo lo mejor que pudo. Al anochecer, la casa estaba un poco menos expuesta al frío mortal. No era cómoda, no era bonita, pero era mejor. Era un progreso. Elena entró exhausta, se acostó junto a Mateo y durmió sin soñar por primera vez en semanas. La espiral descendente continuaba, pero ahora tenía un punto de apoyo frágil, un lugar donde podía intentar reconstruir algo a partir de las ruinas. Los días siguientes trajeron cambios pequeños, pero significativos. Elena estableció una rutina básica de supervivencia en la casa abandonada que ahora llamaba hogar.
Se despertaba al amanecer, comprobaba que Mateo estuviera bien abrigado y luego salía a buscar agua al arroyo cercano y suficiente leña seca para mantener encendida una pequeña fogata. La chimenea de piedra, una vez limpia de cenizas viejas y de los nidos de pájaros que la obstruían, funcionaba sorprendentemente bien. El calor que producía no era lujoso, pero era infinitamente mejor que nada. Por primera vez en semanas, Mateo dejó de temblar constantemente. Su tos disminuyó gradualmente y el brillo regresó lentamente a sus ojos hundidos. Elena observaba estas pequeñas mejoras con profunda gratitud, mezclada con el temor constante de que todo volviera a derrumbarse. Sabía que este respiro era temporal, que con el tiempo necesitarían más que un refugio básico. Necesitarían comida constante, ropa adecuada, algún tipo de sustento estable. Pero por ahora se centraba en el presente inmediato, en 1900, mantener la chimenea encendida y a su hijo con vida. La casa revelaba secretos poco a poco, como si pusiera a prueba si Elena era digna de conocerlos. Mientras limpiaba las habitaciones del piso superior, encontró un montón de ropa vieja guardada en un baúl de madera polvoriento. Vestidos de mujer de décadas pasadas, telas gruesas que olían a naftalina y recuerdos olvidados. Elena cogió uno, un vestido marrón sencillo pero bien confeccionado, y se lo probó. Le quedaba casi a la perfección, solo un poco suelto de los hombros. Se miró en el reflejo borroso de un espejo roto que colgaba de la pared, y no solo se vio a sí misma, sino también la sombra de Rosa, la mujer que había vivido allí antes, que había sufrido injusticias similares, que había sido borrada de la historia oficial, pero que había dejado rastros persistentes de su existencia. Elena decidió ponerse ese vestido. No era un robo, era una herencia silenciosa. Un relevo entre mujeres rotas por el mismo sistema cruel. También encontró ropa de niño que le sentaba bien a Mateo, abrigos gruesos que lo protegían mejor del frío implacable. Por primera vez, el niño dejó de quejarse de congelarse constantemente. En la cocina abandonada, bajo un fregadero de metal oxidado, Elena descubrió viejas herramientas olvidadas. Una pala pequeña, una azada con el mango agrietado, semillas guardadas en frascos de vidrio cubiertos de telarañas. Las semillas probablemente eran demasiado viejas para germinar, pero Elena las guardó de todos modos, colocándolas en un lugar seco, con la intención de intentar plantarlas cuando llegara la primavera, si es que llegaba, si sobrevivían hasta entonces. El terreno alrededor de la casa era agreste, cubierto de hierba alta y árboles retorcidos, pero había indicios de que alguna vez había sido un jardín cultivado. Elena podía ver los restos de parterres podridos, estacas caídas que sostenían plantas muertas hacía tiempo. Se imaginó a Rosa trabajando esa tierra, plantando hortalizas, intentando construir su autosuficiencia antes de ser violentamente arrancada de todo lo que había logrado. La ira ardía de nuevo en el pecho de Elena, pero ahora era una ira diferente, no solo impotente, sino dirigida, enfocada. Doña Carmela y su familia le habían robado la vida a Rosa. Él no permitiría que le robaran también la suya y la de Mateo. El misterio de la casa se hacía más profundo cuanto más exploraba Elena. En el sótano, accesible por una escalera estrecha y peligrosa, encontró más evidencias de la vida de Rosa. Estanterías con frascos de conserva vacíos y rotos, herramientas de labranza oxidadas y en una pared de piedra húmeda, algo que le paró el corazón. Marcas de altura garabateadas a lápiz, con nombres y fechas. Miguel, 3 años, 1937. Miguel, 5 años, 1939. Miguel, 7 años, 1941. Elena tocó las marcas con dedos temblorosos, al darse cuenta de que Rosa no vivía sola allí. Había tenido un hijo. La carta guardada en la habitación del piso de arriba no
mencionaba a ningún niño, no explicaba qué le había sucedido a Miguel. Elena sintió una punzada de dolor en el pecho. ¿Dónde estaba ese niño ahora? ¿Había sobrevivido a la expulsión? ¿Había crecido en algún lugar, inconsciente de la injusticia que había destruido a su madre? ¿O había muerto joven, otra víctima invisible? Las preguntas sin respuesta pesaban como piedras, pero también fortalecieron la determinación de Elena. Esta historia necesitaba ser conocida, completa, con todos sus dolorosos detalles. Esa noche, sentada junto a la chimenea con Mateo durmiendo plácidamente a su lado, Elena sacó la caja de documentos de su escondite bajo las tablas sueltas del suelo y releyó la carta de Rosa a la tenue luz de las llamas. Memorizó cada palabra, pero continuó leyendo, buscando detalles que quizá se le hubieran escapado, conexiones que no había visto en la primera lectura. Rosa mencionó los nombres de las personas implicadas en la conspiración que la había expulsado, algunos que Elena reconoció como apellidos importantes en la comunidad, familias que aún controlaban tierras y negocios décadas después. La continuidad del poder era evidente. Los mismos que destruyeron a Rosa seguían destruyendo a otros, generación tras generación. Elena comprendió que no solo luchaba contra doña Carmela, sino contra toda una estructura, un sistema profundamente arraigado de explotación e impunidad. Parecía imposible enfrentarse a algo tan grande y antiguo. Pero entonces miró a Mateo, su rostro sereno que finalmente descansaba sin hambre extrema ni frío mortal, y supo que debía intentarlo. No por una venganza vacía, sino por la justicia verdadera. Por Rosa, por Mateo, por todos los invisibles aplastados en silencio. La casa había dejado de ser un simple refugio físico. Se había transformado en un santuario de recuerdos dolorosos, un archivo silencioso de crímenes impunes y, paradójicamente, una fuente de frágil esperanza para Elena. Allí, entre paredes desconchadas y muebles rotos, se sentía conectada a algo más grande que su propia miseria. Formaba parte de una larga historia de resistencia femenina contra sistemas brutales. Rosa no había logrado la victoria, pero había dejado herramientas para que otras continuaran la lucha. Los documentos ocultos, la llave cosida en el refugio con goteras, la propia casa preservada a lo largo de las décadas, todo esto era intencional. Un mensaje del más allá que decía: no te rindas, la verdad importa, la justicia aún es posible. Elena comenzaba a comprender su papel en esta continuación. Aún no sabía exactamente cómo procedería, pero sabía que este respiro temporal, esta primera pausa en la caída libre que había sido su vida, era el momento de empezar a planificar. No solo la supervivencia, sino la reconstrucción. No solo la protección, sino la futura confrontación. La historia de Rosa exigía un cierre y Elena sería la testigo que daría voz a los muertos silenciados. Fue una tarde lluviosa, mientras reparaba una de las ventanas del segundo piso, que Elena hizo el descubrimiento que cambiaría definitivamente el curso de su vida. La lluvia tamborileaba con fuerza contra el techo remendado, creando una sinfonía melancólica que resonaba por la casa vacía. Mateo jugaba tranquilamente abajo con palos que simulaba ser soldaditos de juguete, creando con su imaginación mundos enteros de la nada. Elena estaba retirando tablas podridas de la pared cuando una de ellas cedió por completo, revelando un hueco en la estructura. Algo cayó al suelo con un golpe sordo. Era un libro grueso envuelto en hule, protegido de la humedad y el clima. Elena lo recogió con manos temblorosas y lo llevó a la ventana para examinarlo bajo la luz grisácea de la tarde lluviosa. Retiró con cuidado la tela protectora y encontró un viejo diario con una cubierta de cuero desgastada. Sus páginas amarillentas cubiertas con la misma caligrafía irregular que había reconocido en la carta de Rosa. Su corazón se aceleró. Este ya no era un documento más.
Fue el testimonio completo día a día de la vida y la destrucción de Rosa Méndez. Elena se sentó en el suelo polvoriento, con la espalda apoyada en la pared húmeda, y comenzó a leer. Las primeras páginas databan de décadas atrás, de cuando Rosa era joven y trabajaba en la granja Carmela, con la esperanza aún viva en su corazón. Escribió sobre largas jornadas de trabajo duro, sobre su jefe exigente, pero aún no del todo cruel, sobre ahorrar hasta el último céntimo, soñando con un futuro mejor. Se mencionaba a un hombre llamado Joaquín, que aparecía como un tímido interés romántico, un trabajador agrícola que compartía los mismos sueños modestos de Rosa. Las páginas siguientes documentaban un noviazgo discreto, un matrimonio sencillo, el nacimiento de Miguel. Durante unos años, las entradas del diario fueron casi felices. Relataban dificultades, por supuesto, pero también pequeñas alegrías, celebraciones modestas, planes compartidos. Rosa escribió sobre la compra de esa casa y ese terreno, sobre tener por fin algo propio, sobre plantar el huerto con sus propias manos, sobre enseñarle a leer a Miguel con un viejo cuento. Elena leyó con lágrimas silenciosas corriendo por su rostro, viendo a través de las palabras la vida que Rosa había construido, ladrillo a ladrillo, antes de que todo se derrumbara. Entonces, el tono del diario cambió drásticamente. Joaquín había muerto en un accidente laboral en la finca. Detalles vagos, circunstancias sospechosas que Rosa cuestionaba, pero no podía probar. Sin su esposo, Rosa tuvo que trabajar aún más duro para mantener a Miguel y pagar la propiedad. Fue entonces cuando la familia Carmela comenzó a presionarla. Primero llegaron ofertas absurdamente bajas para comprar la casa y el terreno. Rosa se negó cortésmente, explicando que era su único activo, su garantía para la vejez, el futuro de su hijo. Las ofertas se convirtieron en amenazas veladas. Luego vinieron deudas que Rosa juraba no haber contraído, documentos que había firmado sin comprender del todo, testigos sobornados que mintieron en el juicio. El diario documentaba cada etapa de la destrucción sistemática con detalles precisos, fechas, nombres, cantidades, conversaciones recordadas, palabra por palabra. Rosa sabía que la estaban destruyendo deliberadamente y lo registró todo con meticulosa precisión, quizá intuyendo que algún día ese testimonio tendría valor. Elena leyó, horrorizada, pero también fascinada por la valentía de Rosa al documentar su propia destrucción en el acto. Las páginas siguientes fueron aún más dolorosas. Rosa había perdido su casa en los tribunales, desahuciada junto con Miguel de niña. Vivieron en la calle durante semanas, luego en albergues temporales de beneficencia y finalmente en una chabola aún peor que la cabaña donde Elena había vivido. Miguel había enfermado gravemente, una neumonía que Rosa no pudo tratar adecuadamente. El niño murió a los 9 años, en brazos de su madre indefensa, susurrando que tenía frío. Elena tuvo que dejar de leer en ese momento, sollozando demasiado fuerte, apretando el libro contra su pecho como si pudiera abrazar a través del tiempo a la mujer que había sufrido todo eso. Miró las escaleras donde Mateo jugaba tranquilamente y sintió una gratitud abrumadora mezclada con terror. Fácilmente podría haber sido su hijo. Podría haber sido ella misma documentando en páginas desesperadas la muerte de todo lo que amaba. La diferencia entre su destino y el de Rosa era tan fina como el papel, tan frágil como la suerte ciega. Respiró hondo varias veces, se secó las lágrimas y se obligó a seguir leyendo. Las últimas entradas del diario revelaron el secreto más importante de todos. Rosa, ya anciana y enferma, residente en una residencia de ancianos de beneficencia, recibió la visita inesperada de un joven abogado que había trabajado en el caso décadas atrás como asistente. Atormentado por la culpa,
confesó que los documentos utilizados para desalojar a Rosa eran fraudulentos, que se había pagado a los testigos y que él mismo había falsificado firmas por orden de sus superiores. Trajo copias de los documentos originales que probaban el fraude, incluyendo correspondencia interna de la familia Carmela en la que se hablaba abiertamente del plan para robar las propiedades de Rosa. Se ofreció a ayudarla a reabrir el caso, pero Rosa estaba demasiado vieja, demasiado enferma, demasiado cansada. Y lo que era más importante, se estaba muriendo. Sabía que no viviría para ver justicia, pero conservó esos documentos, los escondió en la casa abandonada junto con su diario y dejó la llave en la vieja residencia de ancianos que sabía que con el tiempo sería abandonada. Había apostado a que algún día, de alguna manera, otra persona explotada por la misma familia encontraría esa evidencia y tal vez lograría lo que ella no había logrado: exponer públicamente los crímenes, recuperar lo robado, romper el ciclo de impunidad. Elena terminó de leer la última página, donde Rosa había escrito con mano temblorosa: «A quien encuentre esto, no tenga miedo. La verdad es más fuerte que el poder cuando la presencia la persona adecuada en el momento adecuado. Sé esa persona». Elena cerró lentamente el diario, con las manos temblando violentamente. El peso de esa revelación fue casi físico, abrumador. Rosa no solo había documentado su destrucción, sino que había preparado meticulosamente las herramientas para que alguien más continuara la lucha. La clave en el refugio dañado no fue un accidente ni un olvido, fue un cebo intencional. La casa preservada no fue un abandono, fue un archivo estratégico. Los documentos ocultos no eran recuerdos personales, eran evidencia legal. Todo había sido cuidadosamente planeado por una mujer moribunda que no aceptaría que su historia terminara en el olvido. Y ahora Elena, otra mujer explotada por la misma familia décadas después, tenía en sus manos no solo una historia triste, sino armas concretas contra los poderosos que se creían superiores a las consecuencias. El diario mencionaba nombres específicos, describía crímenes con detalle, incluía fechas y valores. Las copias de documentos fraudulentos demostraban una conspiración criminal. Todo esto aún tenía valor legal, incluso décadas después. Elena no sabía exactamente cómo proceder. No comprendía del todo las leyes ni los procesos. Pero una cosa sí tenía absoluta certeza: Rosa la había elegido a través del tiempo para ser la testigo final, la voz que proclamaría verdades ocultas, y Elena no fracasaría en esta misión, sin importar el coste personal, sin importar el miedo que sintiera. Por el hijo muerto de Rosa, por Mateo aún vivo, por todas las mujeres silenciadas, se enfrentaría a las Carmelas y exigiría justicia, tardía pero real. La llegada de la primavera transformó el paisaje gélido y la rutina de la supervivencia en algo parecido a una vida digna. La nieve se derritió lentamente, revelando la tierra oscura y húmeda del huerto, abandonado, y Elena decidió arriesgarse a plantar las viejas semillas que había encontrado en la cocina. Trabajó la tierra con la azada de mango agrietado, sintiendo un dolor muscular gratificante, muy diferente del humillante agotamiento que sentía al limpiar el suelo de doña Carmela. Allí, cada gota de sudor le pertenecía, cada movimiento era una inversión en su propio futuro y no en la riqueza ajena. Sorprendentemente, algunas semillas germinaron, pequeños brotes verdes que surgían como promesas de renacimiento. Ver esa nueva vida surgir de la tierra olvidada le proporcionó a Elena una sensación de competencia y poder sin precedentes. No era solo una mujer abandonada, era capaz de generar sustento, de nutrir la tierra y a sí misma,
reconstruyendo la dignidad perdida entre los surcos del arado y el olor a tierra mojada. La casa, antaño un aterrador esqueleto de madera podrida y tristes recuerdos, volvió a respirar bajo el cuidado constante de Elena. Dedicó semanas enteras a reparar el techo con materiales sobrantes que encontraba o intercambiaba con vecinos lejanos. Aprendió a mezclar arcilla y paja para sellar las grietas de las paredes, impidiendo que el viento nocturno invadiera el refugio. Lavó cada centímetro del suelo de madera, no por obligación servil, sino con el orgullo de quien cuida su propio santuario. Reparó o adaptó muebles rotos, hirvió y remendó sábanas viejas hasta que quedaron limpias y utilizables. Con cada clavo clavado, cada ventana reparada, Elena sintió que también reconstruía su estructura interior, fortificando su alma contra viejos miedos. La casa de Rosa dejó de ser un escondite temporal para convertirse en un hogar de resistencia, un espacio físico que reflejaba la nueva fuerza que crecía silenciosamente en su habitante. La supervivencia diaria dejó de ser un acto de pánico desesperado para convertirse en una rutina austera, pero a la vez tranquila y controlada. Elena descubrió fuentes de agua limpia, aprendió a identificar hongos y raíces comestibles en el bosque cercano, y comenzó a hacer pequeños trabajos de costura para los campesinos locales a cambio de huevos, leche o harina. No había lujos, y la pobreza seguía siendo una constante, pero la miseria absoluta había quedado atrás. Por primera vez comían a horas regulares, sentados a la mesa que ella misma había reparado, con platos de cerámica rescatados del polvo. Esta sencilla estabilidad, lograda con su propio esfuerzo y sin depender de la caridad venenosa de empleadores crueles, le devolvió la postura erguida. Ahora caminaba con la cabeza bien alta, miraba a los ojos a las pocas personas que se cruzaban en su camino y ya no se sentía inferior. La pobreza rural, antaño un estigma de vergüenza, se había convertido en el telón de fondo de su autonomía y silenciosa resiliencia. Mateo floreció visiblemente en esa renovada sensación de seguridad, transformándose de una frágil sombra en un niño de verdad. El aire fresco del campo y la comida sencilla le devolvieron el color a sus mejillas y la fuerza a sus pequeñas piernas. Pasaba los días corriendo por el jardín, ayudando a su madre a regar las plantas o a buscar leña para la chimenea, sintiéndose útil y parte integral de esa reconstrucción. Su risa, antes un sonido raro y tímido, ahora resonaba por las paredes de la vieja casa, exorcizando los fantasmas de tristeza que la acechaban. Elena vio jugar a su hijo y sintió que el corazón se le helaba en el pecho, una mezcla de amor intenso y profundo alivio. Ver a Mateo crecer sano, lejos de la humillación que ella había sufrido, fue la mayor prueba de que su decisión de ocupar esa casa había sido la correcta. No crecería pensando que era menos que los demás. Crecería sabiendo que su madre había construido un mundo para él con sus propias manos. Mientras su cuerpo se fortalecía con el trabajo físico, la mente de Elena se agudizaba con el estudio nocturno de los documentos de Rosa. Cada noche, después de que Mateo se durmiera, encendía una vela y releía el diario, las escrituras y las cartas legales, analizando minuciosamente cada detalle de la injusticia cometida. Su comprensión, antes limitada por la falta de educación formal, se expandió, impulsada por la necesidad de justicia. Memorizó nombres, fechas, cláusulas incumplidas y conexiones familiares. Dejó de ver esos papeles como textos incomprensibles y comenzó a verlos como armas afiladas. La ignorancia que su empleador tanto valoraba en sus empleados había desaparecido, reemplazada por una claridad fría y estratégica. Elena ahora entendía exactamente cómo se había perpetrado el robo y, aún más importante,
Sabía dónde estaban las fallas en la armadura de la familia Carmela. El miedo paralizante había dado paso a una planificación meticulosa. Ya no era la víctima llorosa en el camino, sino la guardiana de una verdad que podía derribar imperios locales. Habían pasado los meses y la transformación era completa. La mujer que contemplaba el horizonte ya no era la misma que había llegado arrastrando un abrigo andrajoso. Elena ahora vestía la ropa sencilla, pero limpia de rosa, con el cabello firmemente recogido, las manos encallecidas por el trabajo y los ojos brillando con una determinación inquebrantable. La cosecha del pequeño huerto se había recogido, asegurando provisiones para el futuro cercano, y la casa resistía a los elementos. El período de sanación y reconstrucción había cumplido su propósito, había recuperado su dignidad, salvado a su hijo y comprendido la historia que necesitaba contar. Ya no había razón para esperar ni para esconderse en las sombras del bosque. La prueba definitiva estaba en sus manos. El diario de Rosa ardía como brasas en su bolso, y la justicia, tanto tiempo negada, exigía acción. Elena respiró hondo el aire fresco de la mañana. Tomó la mano de Mateo y supo que estaba lista para descender a la ciudad y enfrentarse al pasado que había intentado destruirlos. La mañana del enfrentamiento amaneció con un cielo despejado e implacable, iluminando el camino mientras Elena marchaba hacia el pueblo, ya no como la mendiga invisible, sino como una fuerza de la naturaleza que exigía reconocimiento. Entró en el registro civil local con Mateo de la mano, ignorando las miradas despectivas y los susurros de los curiosos, y depositó el diario de Rosa y las copias de las escrituras fraudulentas sobre el sólido mostrador de madera del notario. La presencia de doña Carmela fue convocada bajo amenaza de escándalo público, y la matriarca llegó con su habitual arrogancia, dispuesta a aplastar esa insolencia con un chasquido de dedos. Sin embargo, cuando el notario, un hombre joven y riguroso que no debía favores a la vieja élite, comenzó a leer en voz alta los registros de sobornos y las confesiones detalladas del diario, el silencio en la sala se volvió denso y sofocante. La verdad, mantenida oculta durante décadas dentro de las paredes de una casa destartalada, finalmente resonó en un tribunal público, despojando a la familia Carmela de su falsa respetabilidad y exponiendo la decadencia moral que sustentaba su riqueza. La caída de doña Carmela no fue física, sino social y absoluta, y se desató allí mismo, ante la mirada atónita de los vecinos y comerciantes que abarrotaban la puerta de la notaría. Conforme se presentaban las pruebas, firmas falsificadas, fechas incoherentes y la confesión del abogado arrepentido, el rostro de la patrona palideció y su postura altiva se desmoronó en un temblor incontrolable de vergüenza y furia impotente. Era innegable la caligrafía, los sellos oficiales y la lógica irrefutable de los documentos conservados por Rosa. El notario, visiblemente disgustado por la magnitud del fraude descubierto, declaró que la posesión del terreno de la familia Carmela era nula y criminal desde el principio. La humillación fue completa cuando doña Carmela, incapaz de sostener la mirada de Elena, salió apresuradamente del edificio con la cabeza gacha, oyendo por primera vez no saludos respetuosos, sino el murmullo condenatorio de una ciudad que por fin veía al monstruo tras la máscara de benefactor. La justicia, aunque tardía, llegó con la fuerza de una sentencia irrevocable. Las tierras de las Rúa das Oliveiras, sin herederos directos vivos de Rosa Méndez, no podían revertir a la fallecida, pero la ley reconocía la legítima ocupación y tutela de Elena ante la vacancia y el fraude descubierto. En un acuerdo forzado para evitar la prisión por fraude y falsificación,
La familia Carmela renunció formalmente a cualquier derecho sobre la propiedad, firmando los documentos con manos temblorosas y derrotadas. Elena recibió la escritura definitiva en sus manos encallecidas, sintiendo el peso del papel no como un triunfo de la avaricia, sino como la restauración de un equilibrio cósmico roto hacía mucho tiempo. No obtuvo ni oro ni riquezas, sino algo mucho más valioso y permanente, un lugar en el mundo del que nadie podría expulsarla jamás. La casa, el jardín y la memoria de Rosa ahora les pertenecían legalmente a ella y a Mateo, protegidos por una justicia que, aunque lenta y amarga, finalmente había cumplido con su deber. Salir de aquella notaría con la escritura apretada contra el pecho fue el momento en que el alma de Elena finalmente sanó de las heridas del camino. El aire de la ciudad parecía diferente, más ligero, y quienes antes la habían ignorado ahora se alejaban con una mezcla de respeto y reverencia. Miró a Mateo, quien sonrió sin comprender del todo la magnitud de lo que acababa de suceder, y supo que el ciclo de pobreza y servidumbre se había roto para siempre. Regresarían a casa no como invasores ni fugitivos, sino como dignos dueños, dueños de su destino y su sustento. La victoria no borró el hambre que habían padecido, ni el frío de las noches a la intemperie, pero dio sentido a cada lágrima derramada. Elena comprendió que el dolor de Rosa no había sido en vano. Había servido de cimiento para que otra madre pudiera alzar la cabeza y decir «basta». La reconstrucción de su vida estaba ahora solidificada en tinta y papel, inquebrantable como las piedras de la casa que los había cobijado. A menudo, la justicia parece un sueño lejano para quienes no tienen voz, pero historias como la de Elena nos recuerdan que la verdad, cuando se preserva y defiende con valentía, tiene el poder de derribar muros aparentemente indestructibles. Hemos llegado al final de este conmovedor viaje de dolor y redención, y si apoyaron a Elena y sintieron el peso de esta victoria, les pido una vez más que se suscriban al canal y activen las notificaciones. Su presencia aquí es fundamental para que podamos seguir desenterrando y contando estas historias de vidas que se niegan a ser olvidadas. Dejen una palabra de apoyo en los comentarios para todas las Elenas que aún luchan por su lugar en el sol en este preciso momento. Su mensaje puede ser la esperanza que alguien necesita leer hoy. Estoy inmensamente agradecido con cada uno de ustedes que nos acompañaron en este camino de superación. Ahora veamos la última imagen de esta historia, el símbolo final de que el pasado ha sido honrado y el futuro está garantizado. Al caer la noche, de vuelta en la tranquilidad y seguridad de su hogar, Elena realizó un último ritual para cerrar el pasado. Tomó el abrigo andrajoso, esa tela rasgada que había sido el símbolo de su humillación y el vehículo de su salvación, y lo colgó de un clavo prominente en la pared de la sala, justo encima de la chimenea crepitante. No lo remendó ni lo escondió. Lo dejó allí, con sus agujeros y desgarros visibles, como un trofeo de guerra y un eterno recordatorio de su origen. La vieja llave, ahora innecesaria, fue colocada sobre la repisa de la chimenea, junto a la foto de Rosa. Mateo dormía plácidamente en la habitación contigua, protegido por paredes que le pertenecían por derecho. Elena se sentó frente al fuego, observando las llamas danzar a través de los agujeros del abrigo, colgado, y sintió una profunda paz invadir la habitación. El secreto había sido revelado, la promesa cumplida, y mientras el viento afuera aullaba sin poder tocarlos, supo que la casa, por fin, estaba en paz con sus fantasmas.